amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada viernes viviendo en Alemania, donde cada semana hablamos sobre un tema relacionado sobre la vida aquí en Alemania. El día de hoy, mis amores, vamos a estar hablando sobre el divorcio, cómo es que se realizan los divorcios aquí en Alemania y además también cuál es el proceso. Recuerden, mis amores, que normalmente mis temas van enfocados hacia una tendencia de cómo son las leyes, de cómo se hace esto, de cómo se hace lo otro, más que a una tendencia humorística o de entretenimiento, como quizás otras personas podrían hacerlo, dado que como yo estudié Derecho, pues siempre me interesa ese tipo de cosas en un país y me parece que también es importante este tipo de videos para las personas que vayan a vivir aquí, que estén viviendo aquí y que no conozcan esos detallitos burocráticos que le pueden servir de bastante ayuda. También para las personas que piensen en un futuro venir a vivir aquí y tener esta información en español fehaciente, pues les va a servir de muchísima ayuda, cosa que yo en mis inicios no tuve. Bueno, cuando yo vine a vivir aquí no existía ni siquiera YouTube, así es que me parece que yo hubiese valorado muchísimo este tipo de información en su momento. Bien, el día de hoy entonces, mis amores, sobre los divorcios, cómo se realizan aquí en Alemania. En un momento dado, yo llegué a hablar algo sobre ese tipo de cosas aquí en el canal en un video viejo, pero no estuvo tan completo como pretendo hacerlo el día de hoy. Así es que pónganse cómodos y empecemos. Tanto el matrimonio como el divorcio aquí en Alemania son derechos que cada ciudadano tiene y no son realmente igual que en otros países. Es como en todo, o sea, las leyes siempre son diferentes de país a país y los procesos también por igual. Resulta entonces, mis amores, que primeramente tienes el derecho, por ejemplo, de divorciarte aquí en Alemania si no eres ciudadano, o cómo son las cosas, si me casé en el extranjero me puedo divorciar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, me casé en el extranjero, me divorcié allá, tengo que hacer algún proceso aquí, luego entonces, bueno, un sinfín de cosas, vamos a abarcarla todas aquí en un solo video. Empezando por el matrimonio. El matrimonio, mis amores, ya yo hice un video aparte, y puede que en un futuro haga otro más también referente al matrimonio, mucho más completo todavía, pero ya hice uno. No es lo mismo que el divorcio, o sea, no puedes casarte en territorio alemán si no tienes la legalidad necesaria. ¿Me entendieron? Sin embargo, sí te puedes divorciar porque son procesos diferentes, aunque son similares. Ok. En el caso, por ejemplo, de que te casaras en el extranjero, ¿puedes divorciarte desde aquí de Alemania? Bueno, va a depender de la ley en el país donde tú te casaste. Normalmente, donde te casas es donde tú tienes que iniciar el proceso de divorcio para empezar. Inicias el proceso de divorcio en tu país natal donde te casaras o lo que fuese, y entonces vas a tener que acogerte a las leyes que ese país en concreto tenga, porque cada país es distinto, entonces va a ser un poquito más complicado de lo que pensabas quizás en el inicio. Sin embargo, una vez cumplido todo el proceso que el país donde te casaras te pidiera y que ya tu divorcio se haya dado, o sea, en esos detalles no me voy a concentrar, porque les dije, cada país es diferente y cada persona que me mire de cada país diferente pues va a tener unas necesidades distintas. No es lo mismo, por ejemplo, empezar un proceso de divorcio en México que en República Dominicana, que es de donde yo soy originaria. Los procesos judiciales en cada uno de esos países van a ser distintos. Entonces, para empezar, si te casaste fuera de Alemania, tienes que empezar el proceso de divorcio donde te casaste. Una vez entonces terminado ese proceso en ese país, eso no termina ahí, porque entonces vas a tener que empezar el proceso en la embajada de ese país donde te casaste para comenzar con la legalización de ese matrimonio, de ese divorcio aquí en Alemania. Aunque no te hayas casado aquí, tienes que pasar por el proceso de legalización aquí. Y esto comienza en la embajada alemana en el país donde te casaras. Complicadito, un poco, pero no tanto después que yo les explique. Una vez obtenido, por ejemplo, lo que es el acta de divorcio en tu país de origen, tienes que dirigirte con esa acta de divorcio a tu embajada. En el caso mío, por ejemplo, fue la embajada dominicana, en la ocasión en la que yo me casé por primera vez con mi ex esposo alemán. Nos casamos en República Dominicana y el proceso de divorcio se tuvo que iniciar en República Dominicana, estando yo aquí. No es necesario que tengas que viajar a tu país de origen, porque puedes hacer una carta poder o apoderar a tu abogado en cuestión para que él realice todos los actos legales en tu país de origen sin tú tener que estar presente. ¿Okay? Por lo menos, vuelvo y les digo, ese proceso se puede hacer sin ningún tipo de problemas en República Dominicana. Así es que en otro país latino donde me estén mirando no se permite eso y ustedes tienen que estar de cuerpo presente para empezar y dirigir un divorcio, ya la cosa va a cambiar. Bien.
Terminado entonces el proceso, te diriges a la embajada alemana y vas entonces a llevar tu acta de divorcio traducida al alemán in extensa, y además también vas a necesitar lo que es la sentencia de divorcio, que es muy diferente a lo que es el acta de divorcio. El acta de divorcio es un papel, es un solo papel y dice fulanito y fulanito se divorciaron por tal y tal motivo, bla, 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 punto final, se acabó. No. Ese lo necesitas, pero también vas a necesitar aquí en Alemania cuando llegues o cuando termine el proceso en tu país, vas a necesitar la sentencia de divorcio, que es prácticamente una especie de librito. Son muchas páginas donde se detalla todo el proceso judicial que se realizó durante el divorcio. Y eso sí que vas a necesitarlo sin importar en el país donde te divorciaras. ¿Okay? Eso se exige aquí en el ayuntamiento donde te inscribiste, donde viniste, te inscribiste con tu matrimonio y comenzaste a vivir aquí casada con esa persona, inscribieron tu matrimonio en la computadora, no te casaste aquí, pero de todas maneras te inscribieron tu matrimonio aquí. Y es esa la razón por la cual tienes que, después de iniciado el proceso o terminado el proceso de divorcio en tu país de origen, tienes que volver a hacer un proceso aquí que dura 2 años aproximadamente. En ocasiones dura hasta más. Lamentablemente, pero la burocracia alemana es así. Entonces, depositas todos esos documentos aquí, en el ayuntamiento de la ciudad donde tú vivas. Y van a pedirte que pases por la Cancillería todos esos documentos. Y además también te van a pedir que los lleves primero a la embajada alemana en tu país de origen. Por eso te lo estoy diciendo de antemano, para que ahorres todo ese proceso y puedas ir con todo ya listo y ahorrar un poquito de tiempo, si se quiere. Entonces, una vez tengas todos esos documentos en la embajada de tu país, ellos van a legitimizar o asegurar que todos los procesos que se hicieron en ese acta de divorcio son correctos y son reales y originales. Es por eso que el Estado alemán no acepta simplemente que tú llegues aquí y digas en el ayuntamiento, ya yo me divorcié con un acta de divorcio y más nada. Ellos no creen en nosotros. Ellos necesitan que la embajada sea, en cada uno de los países, sea la que diga si este divorcio es legal. Ok, esa es la razón. Entonces, al llegar aquí, ese proceso lo vas a depositar en el ayuntamiento, pero el ayuntamiento lo que va a hacer es que va a mandar toda esa documentación al tribunal mayor, que se llama aquí Oberlandesgericht, y ese proceso lo van a iniciar en tu región, en la cabecera de tu región. Ejemplo, yo soy del estado de Baden-Württemberg, mi proceso se hace en la cabecera o capital de mi estado, que es Stuttgart. Entonces, el Oberlandesgericht de Stuttgart va a ser el encargado de comprobar que todo ese proceso que se hizo en mi país de origen, y una vez estado ya legalizado y aceptado en la embajada alemana en mi país de origen, es correcto. O sea, una doble verificación, si se quiere. Sí, los alemanes son muy complicados, tienen que tener todo muy claro, tienen que tener todo que así es, 5, 6, 7 veces tienen que comprobarlo, así es. El proceso de comprobación en la embajada te va a costar aproximadamente entre 200 a 500 euros para empezar, dependiendo el país donde vivas y dependiendo también el estado donde vivas. Hay lugares donde te piden un poquito más, un poquito menos. También el proceso aquí de legalización inicial para ponerlo en el ayuntamiento y que el ayuntamiento mande eso a Oberlandesgericht también te va a costar un par de cientos más. El divorcio, después de haberte divorciado en tu país de origen, para legalizarlo aquí en Alemania te va a salir mucho más caro que el divorcio en tu país natal. Eso para que lo vayas sabiendo. Un divorcio aquí más o menos va costando entre unos 2.000, 3.000 euros, más o menos un precio, más o menos una idea para que tengan. Algunos más, algunos menos, va a depender de los procesos, va a depender del papeleo, va a depender si tú hiciste todo el papeleo previo cuando te lo pidieron y no tuviste que volverlo a mandar de nuevo. Hay personas incluso que la verificación en tu estado, en tu país de origen, en la embajada, han tenido que enviarlo 2 veces, por lo tanto, porque en la primera no la hicieron bien o le faltó un sello o lo que sea. Si, por ejemplo, en tu sentencia de divorcio falta algún sello, falta alguna página, falta alguna cosa que ellos después aquí consideran que no está completo, entonces te lo van a devolver y vas a tener que hacer el proceso otra vez. Eso puede pasar. Entonces, haz la cosa bien desde el principio para que ahorres tiempo y dinero. No va a valer de nada que tú llames 1000 veces, que te quejes, que llores, que digas que esto, que lo otro. El proceso aquí en Alemania tiene que cumplirse al pie de la letra tal cual es. Y por eso tarda tanto tiempo. Después de una vez de divorciada, por ejemplo, divorciado en tu país de origen, ese proceso aquí en Alemania es obligatorio que lo hagas.
¿Es necesario, por ejemplo, hacerlo o puedo simple y llanamente divorciarme en mi país de origen donde me casé y aquí no hacer este proceso? Entonces, ¿qué les digo? Esta verificación. No, porque entonces sigues estando casada en el sistema aquí en Alemania y eso te va a ser contraproducente para muchas cosas. Primero, no te vas a poder volver a casar estando aquí. No vas a poder, por ejemplo, volver a traer a otra persona estando aquí porque figuras todavía como casada mientras no cumplas con ese proceso. Y además también un sinfín de cosas. Incluso para la cuestión del pago de impuestos, aquí se toma muy en cuenta tu estado civil. Si eres soltero, si eres casado, si eres divorciada, si eres viudo. Todo eso cuenta y vas a estar en un estatus sí, para tu pago de impuestos diferente en cada una de tus etapas legales de tu vida. Entonces, por eso es muy importante que tú normalices tu divorcio. De lo contrario, vas a estar en un puesto de pago de impuestos muy diferente al que te corresponde en realidad. Entonces, hay que pasar por el trago amargo. Tarda mucho, cuesta mucho tiempo, dinero, esfuerzo y de todo, pero hay que hacerlo lamentablemente. Otro entonces de las situaciones, mis amores, es también que si tú estás teniendo todo este proceso legal del divorcio durante, por ejemplo, custodia de los hijos o embarazo o lo que fuese, por ejemplo, que se pueda dar durante este proceso. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que estén embarazadas en este proceso, eso puede delatar el divorcio, porque se toma en cuenta este estado de la mujer en pensamiento del menor en sí, para que no quede como que en ese limbo legal. Puede ser entonces que las autoridades lo que hacen es que deciden demorar lo que es el proceso, a ver entonces si posiblemente por esa razón la pareja se vuelve a unir, detienen el proceso de divorcio, bla, 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 bla. Entonces eso también lo tienes que tomar en cuenta, ya sea que el embarazo nuevo que tengas sea de tu pareja, de quien te hayas divorciado ya y iniciaste el proceso aquí o no. O sea, eso ya no va a tener ninguna relevancia para las autoridades en ese sentido. Entonces es un poquito complicado. Eso en cuanto a todas las personas que se casaron en el extranjero, ¿ok? Vamos entonces ahora a pasar a las personas que se casan aquí dentro de Alemania, cómo es el proceso de divorcio. El proceso de divorcio entonces aquí tarda exactamente lo mismo, tarda entre 2 a 3 años más o menos. No hay una forma rápida de divorciarte aquí en Alemania. ¿Por qué razón? Porque las autoridades consideran que hay que darle un tiempo prudente X a las personas para que quizás recapaciten y quizás no se divorcien. Esa es la razón. En otros países, por ejemplo, por hablarle de un sistema legal que yo conozco 100% al pie de la letra, que es el dominicano, un divorcio se puede tardar 3 meses si es de mutuo acuerdo y ambas partes pues han firmado y están de acuerdo, hasta por ejemplo 6 meses si no es de mutuo acuerdo, por incompatibilidad de caracteres, por alguna otra razón, porque la pareja en sí haya desaparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tarda un poquito más. Sin embargo, incluso además también tenemos el sistema de divorcio a vapor que puede salir en semanas, incluso hasta un mes. Va a depender. Ese tipo de sistema aquí en Alemania no existe. Es un proceso largo, lento y tedioso, lamentándolo mucho. Sin embargo, hay diferentes cosas que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de iniciar su proceso de divorcio para que sea más rápido de lo normal. ¿Cuál? Ejemplo, en el estado alemán, para usted meter una demanda de divorcio, tiene que tener un mínimo de 1 año viviendo separados. Comprobable. Eso significa que o bien ya usted no vive en la misma casa y se haya inscrito en el ayuntamiento como que usted vive separada, o ya sea porque los dos acuerden y de forma presente pues digan delante del juez o el abogado en cuestión, notario, que vaya a hacer esta documentación que ustedes están hace ya 1 año que viven separados aunque sea en la misma casa. Ejemplo. Hay parejas que, aunque viven en la misma casa por razones económicas, evidentemente, o quizás por cuestión de los hijos, porque todavía están separados, peleados, lo que sea, ya no conviven sexualmente hablando, ya no duermen en una misma cama, tienen habitaciones separadas, pero viven bajo el mismo techo y están inscritos en el ayuntamiento todavía, que viven en la misma dirección, aunque no duerman juntos. Entonces pueden ir a un abogado tiempo suficiente previo y decir: nosotros ya no convivimos como pareja, aunque vivimos en el mismo techo. Eso ya va a comenzar a contar el tiempo de este año previo que te exige la ley, estar separado antes de usted comenzar con el proceso judicial. ¿Por qué es así? Por lo que les dije previamente, ellos quieren darle tiempo a las parejas para que no se divorcien, recapaciten, y eso sucede muchas veces, que las personas dicen: ay, lo hice sin querer, sin pensar, entonces en realidad no quería eso. Entonces tienes que tener 1 año previo separado, o ya sea que no vivan juntos en la misma casa, o ya sea que por lo menos no compartan cama.
Si ya usted, por ejemplo, está definitivamente claro que se va a separar, que se va a divorciar, entonces es bueno que comience a hacer este proceso de la separación de cuerpos del año previo ya, para que entonces no pierda demasiado tiempo después en todo el proceso, porque ese año se le va a sumar al proceso legal de por sí, que ya de por sí tarda. Una vez entonces cumplido este proceso del año, lo que sigue es la separación legal de por sí. Ese proceso entonces se inicia con un abogado, cada uno por su parte tiene que buscar un abogado. Sin embargo, en el Estado alemán usted no está obligado de por sí a ser representado por un abogado legalmente. Usted puede también representarse a sí mismo o ir sin ningún tipo de abogado si usted lo decide, en diferentes procesos personales, por ejemplo civiles, a los que me quiero referir. No es lo mismo el caso de un proceso penal, o sea, en el caso de que usted es acusado por un delito, ya sea robo, asesinato o lo que sea, esos son procesos penales. No es lo mismo a un proceso civil, como por ejemplo el caso de divorcio, el caso por ejemplo de casamientos, etcétera, etcétera, etcétera. En esos casos civiles usted no está obligado a tener un abogado apoderado por obligación y necesidad. Sin embargo, el proceso de divorcio sí que lo tiene que llevar un abogado. Ahora bien, cuando usted esté en proceso de divorcio va a tener diferentes citas en tribunales, dependiendo del tipo de divorcio y si hay niños o custodia o bienes también que separar. No se hace simple y llanamente de boca, el abogado siempre está presente, no. Aquí el proceso, por ejemplo, si te divorcias aquí, tienes que estar presente en cada una de las audiencias y eso también lo hacen para que la pareja se vuelva a ver, se vuelva a juntar, se vuelva a unir, se tengan que ver y despertar de una u otra manera ese sentimiento y quizás las personas no se divorcian. O sea, es como si se quisiera decir que el Estado alemán es un poco en contra del divorcio, si se quiere, porque buscan tanto la manera durante todo el proceso de que las personas estén juntas, se vean y tengan algo que ver una con la otra, para ver entonces si en realidad al final no se divorcian. O sea, ejemplo, en el Estado dominicano eso no se da. El proceso de divorcio se puede dar perfectamente sin ninguno de los dos estar presentes, sin siquiera verse, ni mucho menos, y un proceso tan rápido y tan fácil de hacer que realmente puede ser que la pareja se divorcie y luego vuelve y se case porque fue muy rápido el proceso. Eso ya depende, pues, por supuesto, de gustos. Una vez entonces empezado todo este proceso y entonces al final, cuando ya todo está claro y al final, cuando después de tantos años y gastos está todo entonces concluso y se sabe quién se va a quedar con la custodia de los hijos, quién va, por ejemplo, a quedarse con la casa, quién se va a quedar con tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces es cuando puede estar por concluido lo que es el divorcio. En una etapa de divorcio, mis amores, aquí no está dicho, no es seguro ni está por sentado que una de las dos partes, ya sea el padre o la madre, por necesidad, por obligación o por ley, se vaya a quedar de por sí con la custodia de los hijos. Eso no está claro. Sin importar si tu nacionalidad es alemana o no. Hay casos en los que a la madre, que no es alemana, por ejemplo, sí le dan la custodia de los hijos, y hay casos en los que al padre, que sí es alemán, entonces es a quien le dan la custodia de los hijos. También han habido casos donde es la madre, por ejemplo, la que no trabaja, no aporta económicamente a la mantención de los hijos, no le dan la custodia de los hijos y sí se la dan al padre. O sea, hay muchísimos casos diversos. Lo que yo les puedo aconsejar es que si usted se encuentra en una situación como esta, acuda a un abogado sí o sí. Si usted no tiene para pagar un abogado aquí en Alemania, sobre todo en cuestiones de divorcio y sobre todo para personas extranjeras, existe lo que se llama la defensa pública, si se quiere llamar de esa manera. O sea, usted va al ayuntamiento o va, por ejemplo, al tribunal, a un tribunal cercano que usted tenga, y pregunta dónde puedo yo buscar un Schein, se le llama esto, para o un boleto para un abogado. Entonces te van a preguntar qué usted necesita, cuál es su problema. Usted dice, me voy a divorciar, no tengo abogado y no tengo cómo pagarlo. Entonces te van a decir, ok, te van a mandar a una oficina y de abogados que trabajan con eso, te van a decir, vaya a tal y tal dirección. Esas personas entonces te van a hacer varias preguntas de por qué lo necesitas, cuál es tu caso, tu situación, trabajas, no trabajas, si trabajas pero ganas poco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos te van a decir, ok, no hay problema, van a mandar entonces tu solicitud de un abogado entonces pagado por el Estado, que son exactamente igual de buenos que todos, porque es lo que te dan es una forma de pago. Y luego entonces, para que me entiendan, entonces con eso usted va al abogado que usted quiera, al abogado que trabaje, por supuesto, también con eso, pero la mayoría lo hace. O sea, la mayoría trabaja con ese tipo de pagos. Incluso a muchos les gusta más que simple y llanamente la confianza en la persona en sí, porque el Estado paga siempre. Entonces, no es el mismo sistema, por ejemplo, es un abogado de público o gratis. No, es un abogado igual que si usted le paga, pero entonces no le vas a pagar tú, le vas a pagar entonces al Estado, le va a pagar al Estado con
con ese documento que te dan, ¿ok? Entonces no tienen que tener miedo. Bueno, él va a tener un abogado carísimo, yo voy a tener uno malo porque es del Estado. No, tú eliges tu abogado, tú vas y eliges al abogado que tú quieras. Pero les aconsejo definitivamente que no vayan a un proceso de divorcio ni separación de ningún tipo sin un abogado, sobre todo si ustedes son extranjeros y no conocen las leyes, porque fácilmente la pueden poner a firmar a hombres y mujeres. Eso le pasa a los dos. He visto casos de hombres que se casan con alemanas que no conocen para nada este proceso y le quitan los hijos, le quitan todo lo que han construido juntos, no le toca absolutamente nada. Sí, eso puede pasar. Si usted no está bien asesorado, puede suceder, puede perderlo absolutamente todo. También en el caso de hombres como caso de mujeres, sucede de igual manera. La diferencia aquí es el conocimiento de las leyes y de tus derechos. Si no los conoces, no lo puedes reclamar. De igual manera, si no los conoces y te ponen a firmar cualquier cosa y te dice tu pareja que es tal y tal cosa, pero tú no sabes, porque quizás no conoces bien el idioma, y aunque conozcas algo del idioma, el idioma o el lenguaje legal dentro de todos los idiomas del mundo, tanto del español como del alemán y todo tipo, es distinto. Entonces puedes leer una palabra que crees que es una cosa y es otra. Entonces, abogado, persona que te ayude, etcétera, etcétera. Eso entonces, mis amores, todo por el caso del día de hoy, esperando que les haya ayudado. Si ustedes me quieren dejar cualquier tipo de comentario, lo que sea debajo, pues ya ustedes saben, y hasta la próxima. Bye.